En 1928 fundó el Orfeón Lamas, del cual será su director por 30 años. El 24 de junio de 1930 dirigió el primer concierto de la recién fundada Orquesta Sinfónica de Venezuela y el 15 de julio el primer concierto del Orfeón, ambos presentados en el Teatro Nacional de Caracas. Su labor como director fundador de la Orquesta Sinfónica Venezuela se extendió por 11 años, en los que procuró la profesionalización y subvención económica de los músicos y la educación del público. En 1940, junto a otros compositores, prepara su primer libro con obras para niños venezolanos. En 1944 se gradúa la primera promoción de compositores que han estudiado bajo la tutela de Sojo en la Escuela de Música José Ángel Lamas. Cuando él hizo su trabajo, cuando él empezó con su influencia, su trabajo entre la escuela de música, aquí en este país no existían agrupaciones estables prácticamente. Por ejemplo, no existía una orquesta estable, existían lo que se llamaban las sociedades filarmónicas, pero es gracias al maestro Sojo que se da paso a agrupaciones estables como que siguieran una línea de crecimiento. Dentro del país, parecerá mentira, pero no habían coros. Entonces él formaba dentro de la Escuela Superior de Música a los compositores y entonces la Orquesta Sinfónica de Venezuela estrenaba las obras sinfónicas, el Orfeón Lamas estrenaba las obras corales y así sucesivamente se fue dando además entonces un movimiento de composición que hoy es conocido como la Escuela de Santa Capilla, que fue pero muy prolífero. Yo siento que si uno hubiese tenido la visión de crear la orquesta sinfónica, de crear el Orfeón, y no solamente eso, sino que también con su propio bolsillo creó los premios nacionales de composición. Los primeros él los pagó con su propio sueldo. Y en la medida obviamente que fueron agarrando importancia, entonces ahí sí empezaron las instituciones a apoyarlo. Pero él de su propio dinero y el engranaje de todo eso creó este movimiento musical que hoy vemos reflejado. Si una cosa no hubiese estado emparentada con la otra, si no hubiese habido esa visión, quizás nosotros no seríamos lo que somos hoy musicalmente. De sus alumnos nace el llamado nacionalismo y de sus alumnos y de él nace también el trabajo de rescate de la música venezolana infantil y también folclórica en el punto de vista de que sus alumnos desarrollaron, él les imponía como tarea desarrollar y crear música para los niños y para las escuelas, porque siempre estuvo ligado al hecho educativo. El sentir de querer crear una escuela de composición nacionalista donde salieron los grandes compositores, pues. Él tenía como un sexto sentido, digo yo, para escoger las personas. El filtro de él era cuando él daba dictado musical, que era después de los 3 años de solfeo. Ella escogía, este sirve para esto, este sirve, este no sirve. Y me acuerdo que en una oportunidad sacó un lote de personas, usted no va a ser compositor, lo siento muchísimo. O usted no tiene suficiente oído. Aunque hacían un examen de oído tonal y rítmico muy severo cuando uno iba a entrar a la escuela de música, ¿no? Que eso ayudaba también a que las cosas se encaminaran como debía ser, ¿no? Fue galardonado con el Premio Nacional de Música en 1951. Sojo se consideraba autodidacta, se ejercitó en diversos instrumentos y dedicó su tiempo al estudio de los métodos musicales de Hilarión Eslava, que posteriormente aplicaría como profesor de teoría y solfeo en la Escuela de Declamación. Vicente Emilio Sojo compuso obras de diversos estilos. Entre sus composiciones destacan las misas, coral, cromática, Blanca a Sant'Eduvigis, Palabras de Cristo en el Calvario, Misa breve, Misa para Santa Cecilia y Hodie super non fulgevit lux. Además, composiciones polifónicas profanas, salves, motetes y cánticos, y la recopilación y armonización de 300 obras de música popular y folclórica venezolana. El maestro Sojo se iba de pueblito a pueblito, iglesia en iglesia, rescataba partituras, muchas veces de nuestros compositores coloniales. Él reestrenó muchas obras de la colonia que estaban perdidas, que estaban en el olvido, muchas veces estaban echadas dentro de una iglesia. Él agarró, las consiguió quien las
quien las reestructurara, quien las reescribiera, porque muchas veces lo que se conseguía era que sea una parte del coro, una parte de un instrumento, una parte, y en función de eso prácticamente reanimaban la composición de músicos de la colonia. Entonces él se preocupó por la música folclórica venezolana. Hoy nosotros, por ejemplo, conocemos un aguinaldo como Niño Lindo, que es algo venezolano donde lo pongas hasta en el último pueblo de Venezuela. En los tiempos en los cuales el maestro Sojo empezó su labor, era una canción de pueblo que nadie conocía. O sea, pocas palabras, él prácticamente rehizo la identidad sonora venezolana. Nosotros teníamos clase lunes y jueves. Y entonces venimos el viernes, nos presentábamos el viernes. Y entonces él estaba atendiendo a sus alumnos, los terminaba de atender y nos decía, un momento muchachos. Entonces iba y se tomaba un café y regresaba para el salón a ver lo que nosotros habíamos hecho. El maestro no tenía eso de que a ustedes no les toca clase, ni tenía prurito con eso de que ustedes no pueden presentar este año sino el primer año contrapunto. Él no nos iba a parar. Él terminaba lo del primer año de contrapunto y seguía con el segundo año y seguía con el tercer año. Y al final de año sí había un examen, pero había un examen que no tenía nada que ver con la Gaceta, porque la Gaceta te decía que eran 3 años de contrapunto y nosotros lo hicimos en un año y pico. En una oportunidad yo había escrito unos valses siendo muy niña y me encontró en un salón a mediodía que ellos cerraban el portón de la escuela. Yo me quedaba adentro encerrada en un salón hasta que volvieran a abrir y me puse a tocar mis valses. Veo que se acerca el maestro Sojo y me pregunta, ¿y eso que está tocando, niña? ¿Qué es eso? Bueno, fueron unos valses que yo compuse. Entonces me dice, siga tocando. Les toqué varios, ¿no? Entonces, después me los pidió, me dice, ¿usted quiere estudiar armonía? En ese momento yo no sabía lo que era armonía, pero dije, era algo bonito y le dije que sí. Él no le gustaba que uno tomara apuntes en las clases. Y a mí me encantaba llevar todo lo que él decía desde que comencé a estudiar con él, que fue desde dictado musical, hice 3 años en uno, tercer año solfeo, dictado musical y armonía, primer año de armonía en el mismo año. Entonces el maestro Sojo se agarraba el bigote y se ponía la mano aquí atrás ese. Nada de apuntes, eso tiene que estar aquí, ponga atención. Y no puede seguir tomando apuntes.